La sociedad continúa consternada. Comenzamos a escuchar todas las voces por Montecarlo Televisión. Consternada, angustiada, sobrecogida. Saben que tenía dudas respecto al momento de comenzar este programa, con cuáles son aquellos aspectos que deben ser puestos en blanco sobre negro cuando empezamos a abarcar este tema. Y acá en este país muchas veces se politiza hasta el hervor del agua. Y está muy bien que la política se ocupe, se encargue. Cuando se dice a veces en términos de desprecio, esto se politizó, o cuando apelamos a aquella figura de Tupac Amaru, cuando de cada uno de sus miembros partía un caballo para despedazarlo. Entonces dice, mira, de un muerto hacen política. Allí hay un punto. Lo que no se debe permitir como sociedad, este país, es la política rastrera, barata. Esa que acumula algunas simpatías circunstanciales, buscando acaso algún mejor resultado en las urnas, pero después a la larga la gente se da cuenta de que esto es un tema serio, complicado, delicado, de alta sensibilidad. Estamos hablando de una familia que quedó destruida y de otra que podría haberlo quedado, porque miren que lo de Positos Nuevo, allí en la zona del shopping del Buceo, podría haber terminado muy mal. ¿Cómo actuó la policía en el caso de las cercanías del shopping y cómo actuó este policía el otro día? Es uno de los temas que está en debate, el entrenamiento, la formación. Acá tengo un par de preguntas que establecí hoy. ¿Es policía por vocación o por necesidad? Y allí quiero también detenerme en algunas cuestiones que tienen que ver con este debate. Fíjense, más allá de esta consternación general, porque además estamos hablando de este policía, ¿saben que hubo dos, permítanme el lenguaje vulgar, dos malandros que entraron a la casa de un matrimonio de un señor de 90 y algo en San Carlos, lo mataron a machetazos y la señora estaba recuperándose de una ACV? Hace 8 meses que estaba en una situación delicada, en una silla de ruedas, y vio como su marido era asesinado a sangre fría, a machetazos, y ella resultó herida, está grave todavía, O sea, estamos consternados, sí. Ahora, el asunto es después, las responsabilidades de quién son, dónde están. Decía Báize, están entrando en este momento Rafael Báize, aquí está una de las preguntas que planteaba, ¿no? Si es policía por vocación o si es por necesidad, porque no queda otra y hay que salir a parar la olla. Está el sociólogo Rafael Báize, una persona con una aguda mirada de estos temas, polémico también, y está otra personalidad de estos asuntos que es Guillermo Maciel, fue director general además del Ministerio del Interior, pero además se ha especializado en estos asuntos. O sea, miradas calificadas hay, contrastantes seguramente, pero son calificadas. Esto es lo que debemos apuntar como sociedad, a debatir por lo alto. Acá se está politizando, decía yo, en una figura bastante absurda, ¿no? Discutir el hervor del agua, pero a veces se politiza tanto que estuvo bien o mal el subsecretario en decir lo que dijo en su momento. Yo creo que el subsecretario le erró en el timing, esa terminología que a veces uno utiliza para decir, bueno, capaz que no era el momento. Comenzó señalando su dolor, pero después empezó con esa cuestión de lo reglamentario vinculado al policía. Tal vez si el acento hubiera estado mucho más puesto en la vida que se perdía, de pronto hubiera generado otras reacciones, pero le pegaron durísimo y creo que en algún caso con bastante razón. Ahora, ¿cuál es el papel del Ministerio del Interior? Yo, comerciante, ¿por qué contrato un guardia de seguridad? ¿Y por qué no me siento seguro? ¿Y quién me tiene que dar la seguridad? ¿Quién me la tiene que garantizar? El Estado me la tiene que garantizar. Son temas complicados, para eso tenemos calificados invitados esta noche y además, como siempre, un muy buen panel que hoy se integra además con Mónica Botero, a la que saludaremos especialmente en esta noche. Mónica, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias. ¿Qué tal? Gracias por tu presencia. Vamos a algunos antecedentes en este informe disparador y luego directamente comenzamos este debate. Un policía que se encontraba trabajando como guardia de seguridad en un comercio de la zona de Positos fue asesinado de un disparo en la cabeza por un delincuente que asaltó el lugar. El subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez, declaró: realmente para nosotros es una noticia lamentable. Sentimos un profundo dolor de la muerte de este funcionario policial. Nos imaginamos el dolor que debe tener la familia. Por ley, los funcionarios policiales tienen un número de horas para realizar tareas 222, pero por fuera de eso no pueden hacer ninguna actividad vinculada a tareas de seguridad. Y a veces se los contrata por parte de algunas empresas para realizar alguna tarea cuando en realidad lo que están haciendo son tareas encubiertas de seguridad.
y ahí es donde el funcionario realmente está mucho más expuesto. Yo creo que si bien hay una parte de responsabilidad del funcionario que no se cumple la normativa que el Ministerio de Interior da, también hay una responsabilidad de empleador que emplea funcionarios por una tarea que no está autorizada. El sindicato policial, a través de sus redes sociales, condenó los dichos de Jorge Vázquez. No estaba delinquiendo, estaba trabajando. Lo ilegal de estar haciendo servicios de seguridad es según como le conviene al ministerio. Sos policía las 24 horas, pero no te dejan trabajar en lo que sos profesional y tampoco te pagan full time, ni exclusividad. Entonces, ¿no será esa normativa que limita el derecho al trabajo lo ilegal? No merecía no volver a su hogar, no merecía ese final. Sinceramente, yo sumamente consternada porque te puede tocar a cualquiera. Tenemos todas las voces, estarán las vecinas del barrio. Acá hay una reproducción de lo que escribió la ex esposa del cabo asesinado. Es terrible leerlo, algo de eso también estaba mencionado en el muy buen informe de Roberto Hernández. Ahora, también, muchas veces la sociedad, con razón, considera que las autoridades del ministerio, cumpliendo con aquello estrictamente político, decir, miren, lo legal es esto, y lo ilegal es esto otro, o lo que no corresponde hacer es esto otro, pero a veces queda en mucha gente la sensación de que se está buscando el culpable donde no está, se está responsabilizando. Ah, a usted lo robaron porque dejó la ventana abierta, y usted porque, lo provocó. No, eso es lo que a veces queda como sensación de parte de la población, y en eso parece que crece la indignación. Aquí está la carta de la señora, el posteo en Facebook. Lo que ustedes ven ahí, esa imagen es de la mochila. Ella dice, por ejemplo, una mochila fue lo que valió la vida del padre de mis hijos. Esto fue lo que regresó. Se fue un ser humano y volvió esta mochila. Rafael Baice, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, muchas gracias por su presencia, Rafael. Rafael Baice es sociólogo, doctor en Sociología y Ciencia Política, además es columnista, profesor grado 5 en la Facultad de Ciencias Sociales, hemos hablado reiteradamente con él, y también está el doctor Guillermo Maciel. Guillermo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Daniel? Un gusto estar acá. Igualmente, Guillermo, ¿fue director del Ministerio del Interior en qué año, Guillermo? Del 99 al 2005, al cambio de gobierno. Ajá. Consultor en seguridad, columnista también. Baice, ¿usted dijo en algún momento que somos el país más miedoso del mundo? Sí. ¿Y hoy lo ratifica? ¿En qué momento? Bueno, no sé, ha habido encuestas desde mucho tiempo, desde los años 60. Claro, ¿cuál es su percepción hoy? Mi percepción que sigue siendo de los países con más miedo del mundo, porque hay mucho más miedo sobre lo que pasa que lo que pasa, y eso sigue siendo así. ¿Qué postura asumió cuando se debatió? Creo que ese tema quedó superado, aquello de la sensación térmica. ¿Desde qué lugar observó usted ese debate? De que todo se trataba de sensación térmica. Esa fue una expresión muy útil que usó el ministro Ramírez en su momento, ¿no? La diferencia entre sensación térmica y temperatura de seguridad, que se usa en todos los informes de temperatura y clima en el mundo, para sentir la diferencia entre la temperatura que existe medida por un instrumento mecánico y la temperatura que uno siente en el cuerpo dependiendo de otras cosas que hacen sentir esa misma temperatura más o menos. Y es muy buena imagen para traducir lo que es la seguridad, porque la seguridad tiene un aspecto objetivo y tiene un aspecto muy importante, tan importante como ese, que es subjetivo o objetivo en función de factores diferentes. Y cuando ve todo lo que pasó, que, por ejemplo, en el mundo se sabe que todos los informes ilustrados del mundo, la gente que estudia, por ejemplo, de los años 40, dice que el mundo es cada vez menos violento. Todos los que estudian el tema. Los que no estudian creen lo contrario. El último libro de Harari, Homo Deus, hace una recapitulación enorme sobre eso, enganchando con lo producido con el alemán Elias de los años 38, el proceso civilizatorio. Es decir, lo que hay es un enorme acceso a la violencia que hay, mucho más que antes. Nosotros hace un siglo no sabíamos lo que pasaba en ninguna parte del mundo violenta. Ni entre nosotros, en la cualidad que quedaba lejos tampoco. Claro, después me gustaría que entonces, se lo detuviera fundamental en lo es que que pasa en Uruguay. no hay más violencia, pero hay mucho mayor acceso a la violencia que hay, y eso produce sensación subjetiva. ¿Comparte, Guillermo? No, lamentablemente no comparto. Comparto una amistad con Rafael de hace muchos años en facultad, pero creo que la sociedad realmente tiene miedo, y miedo más que justificado. Lo demuestran las encuestas.
Es decir, cuando se le pregunta a la gente, la última encuesta de Cifra, cuál es la principal preocupación de los uruguayos, es la inseguridad. ¿Cómo está resolviendo el Ministerio del Interior el tema de la delincuencia? Mal, 7 de cada 10 uruguayos. Y luego están los números fríos del Ministerio del Interior, donde el promedio nos da que para el año pasado teníamos cada 33 horas un homicidio en nuestro país, cada media hora una rapiña y cada 5 minutos un hurto. Entonces, el temor de la gente que hoy tiene temor de dejar la casa sola porque se la van a robar si sale, si no queda nadie. Vienen las fiestas el 24 y se tiene que quedar alguien en la casa porque si van todos a la familia en la casa de otro, de repente cuando vienen los desvalijaron. Salir a la calle, yo tengo hijos adolescentes seguramente igual que muchos de los que estamos acá. El temor cuando salen de noche es saber si van a volver. Esa es la sensación térmica, exactamente. No, es una realidad, no es una sensación es la realidad, térmica. no es la realidad. Es la realidad, le indican los números. Tenemos un ministro que es un ministro... Que hay criminalidad, no cabe ninguna duda. No cabe ninguna duda que hay criminalidad. En Uruguay, en el mundo, habrá y hay, siempre. Eso no viene bajando en Europa, viene bajando en Estados Unidos, con crisis económica. Nosotros, 12 años de bonanza económica, un presupuesto extraordinario para el Ministerio del Interior, 860 millones de dólares, lo cual aplaudimos. Nos parece fantástico mejorar el salario de la policía, invertir en tecnología, pero un Ministerio del Interior que ha gastado mucho más y ha gastado mal en la medida que no obtiene resultados. Los resultados han sido desastrosos. No necesariamente. Y terminan en este tipo de situaciones como este policía ejecutado vil y cobardemente en el día de ayer. Lo que pasa es que el problema con los enfoques es que nunca son científicos. Siempre se aprovecha una situación para sacar lucro partidario de lo que pasa. Y Acá viceversa. hay una búsqueda de lucro partidario, Rafael. Lo que está diciendo Maciel claramente sí. ¿Pero en qué Ahora, términos? es claramente sí, porque lo que me está diciendo es la gente tiene miedo. Y la con gente eso tiene amedranta y capta votos. Con eso, no. Daniel, primero que no soy candidato a nada. Y segundo que cuando me vienen a rapiñar, Rafael, no me preguntan si soy del Frente Amplio, del Partido Nacional, del Partido Colorado. Ya sé que no. Cuando me vienen a rapiñar, me rapiñan. Cuando me van a matar, me matan. Pero vamos a hablar en serio de los eso temas. Eso es serio. No, los datos estadísticos lo demuestran. No decir cosas para la galería, no decir frases. El Frente Amplio asumió con 7.000 rapiñas. Hoy hay 20.000. ¿Estamos hablando de seguridad o de la seguridad del Frente? Yo estoy en contra de lo que hace el Frente de la Seguridad. Estamos pero mejor no ahora creo que hace 12 años. No creo que los otros partidos lo ahora hayan hecho mejor. Creo que todo el mundo ha hecho mal las cosas de seguridad, porque no estudian el tema. Ya cuando uno dice una cosa científica, enseguida se ponen en contra. Sin haber estudiado el tema, no estudian nada. Hay un punto de coincidencia de nada. Conrado Hughes con Rafael Weisse. Lo que pasa es que yo cité en uno de los primeros programas que estuvimos hablando del tema de violencia, una cifra, hay mucha gente que ha trabajado, hay un profesor norteamericano, Pincus, que ha escrito libros interesantísimos y dice, estos son cifras, la probabilidad de morir violentamente, ya no solo en homicidios, sino de las distintos modos de morir violentamente en 500 años en el mundo, se ha reducido de 100 a 1, es decir, ha caído a la centésima parte. Eso es una medida objetiva. Los muertos, como dice, también lo cité, como dice Harari en su primero de los dos libros, dice, la probabilidad de morir de exceso de alimentos es mucho, el triple que la de morir violentamente. Entonces, estos datos nos muestran una realidad objetiva que además debiera ayudar a que la sociedad manejara cifras estadísticas serias. En eso pero no concuerdo debería haber enteramente. razones para el miedo entonces, Connie. No, lo que a donde yo quería llegar es que con el doctor Weisse hace 55 años nos sentábamos en la Colombes para ver los partidos de fútbol de Peñarol y Nacional, y algunos éramos hinchas de Fénix, otros como él de Nacional, igual que el Boca, había unos de Peñarol y otros de Wander. Jamás en la vida hubo alguna vez alguna piña que volaba. Hoy eso no es Hoy posible. eso no es posible, el Estado tiene que prohibirlo y poner 3.000 policías. Esa es la diferencia. Voy a ir con Oscar Andrade, luego con Mónica Botero. Oscar. El 6 de enero del 87 fue el primer clásico que hubo que separar las hinchadas. Y hubo que separar las hinchadas porque venía de años en donde era batalla campal la Astro. O sea, la hinchada nacional separaban la Amsterdam contra la Olímpica, la de Peñarol en la Amsterdam contra la América, y hubo un momento, sobre todo 83, 84, 85, que terminaba en batalla campal. Digo, porque hay temas de gestación que a veces en la interpretación, yo coincido que el tema de la violencia es un tema complejo. Y
tratado a la luz de este acontecimiento, que creo que corresponde darnos cuenta que bueno, que hay una familia que está en un duelo muy fuerte y por lo tanto hay que trabajarlo con mucha sensibilidad, amerita una discusión global. O sea, la segregación territorial no tiene nada que ver con la violencia. La formación de una sociedad que tiene un componente de identidad a partir del consumo no tiene nada que ver con que cada 14 horas en Uruguay se suicida la mayoría de chiquilines. No es violento. ¿Cómo es eso? Cada 14 horas se suicida una persona en Uruguay. La mayoría jóvenes y adolescentes. Pero ojo. Entre los factores principales del suicidio en Uruguay, de factores principales del suicidio está el sentirse avergonzado, el sentirse que fracasó, el sentirse... No tiene nada que ver lo que construimos como sociedad. Digo, en términos de hablar de muertes y de violencia. Muertes en el trabajo. Nosotros tuvimos un descenso de las muertes en el trabajo. Morían en el torno de un trabajador por semana en el trabajo. Y bajamos a 40 trabajadores por semana, lo que sigue, como este compañero que murió en el trabajo. No hay cosa más injusta que la muerte de un trabajador que fue a trabajar y que muere en el trabajo, sobre todo si muere por causas evitables de la muerte. Esos componentes no nos tendrían que trabajar en la sensibilidad. Sí, yo creo sí que en este caso se trabaja. Yo vi los Twitter que salieron a los 5 minutos, sí, diciendo, bueno, más preocupado que por la familia, por lo que dijo su secretario, ¿no? O sea, demostrando un mínimo de sensibilidad. La raíz social que tú instalas en este asunto me gustaría que fuera comentada luego por Guillermo Maciel. Mónica Botero, ¿desde qué lugar estás observando este debate? Mira, por supuesto que con angustia y con preocupación, como todos, pero bueno, si lo vamos a mirar a nivel global, hay dos cosas básicas que me parece que tenemos que analizar. Una es que es algo que nos preocupa en la educación, nos preocupa en la salud, nos preocupa en la seguridad, que es la atomización social. Digamos, lo que hay somos unos contra otros, lo que decía Andrade de la territorialización, ¿no? Y que, por lo que decía Connie, se ve en el fútbol, es una cosa como muy clara. Yo, hincha de Liverpool toda mi vida, he llegado a ir sola, con 16 años de uniforme de liceo, a la cancha de Rampla. Hoy con más de 50 no me planteo ni caminar por el cerro. Capaz que es injusto, pero me ven y van a decir, mirá la cheta de Punta Carreta que viene acá, ¿qué está haciendo? Y me van a seguir por la calle, ¿no? Y lo mismo yo voy a ver a alguien que viene del cerro, o que viene de La Teja, de donde vienen mis abuelos, que era un barrio de obreros, y que el 95% hoy debe seguir siendo gente así, pero nos estamos mirando de reojo. La escuela pública, que era lo que nos integraba, nos fue alejando, sobre todo a la clase media que tiene acceso un poco a la educación privada, y entonces lo que hay somos enemigos unos contra otros. Hay miedo. Hay una atomización social gravísima. Esos son datos y el otro también, aspecto Rafael. que De subjetividad, no datos de objetividad. Ustedes están diciendo, yo no puedo caminar por el cerro. Eso no es un dato objetivo. Es un dato de lo que siente una persona al ir al cerro. Ahora, si eso me lo dan como objetividad, entonces estamos pasando no es ninguna objetividad. El asunto es, ¿cuál es el riesgo objetivo que hay de tener un problema en el cerro a esa hora, en ese lugar? Claro. ¿Decías, Mónica? Eso es el objetivo. No que la persona tenga miedo. En la sociedad, además de los estudios científicos, nos basamos por lo que nos pasa y por lo que sentimos. A mí me preocupa que nos sintamos enfrentados o que miremos con recelo a alguien porque vive en el hipódromo de Maroñas o porque tiene aspecto de vivir, por supuesto, pero yo creo que la objetividad es un dato de la realidad, la subjetividad, que también tenemos que ver por qué existe. Por otro lado, me preocupa la partidización. Bueno, la partidización, cualquier claro. No cosa está mal que yo la esté política, diciendo, ¿no? estoy segura de que muchos televidentes, colegas claro, u otras personas están pensando, ¿y esta de quién es? Claro. ¿De dónde está? ¿De qué partido? ¿Esto que dice con qué pega? ¿Pega con el Partido Nacional? ¿Pega con los colorados? Debe ser medio facha, porque como viene de búsqueda, viste, todas esas cosas que pasan y que también me preocupan y que son un signo de inmadurez de la sociedad, ¿no? Dame datos, Roberto. Datos, y también discrepando, más violencia hay en la sociedad, sí. Antes los alumnos no le pagaban a los profesores ni a los maestros, no iba una madre o un padre a pegarle a una directora, a una maestra, casos que estamos muy acostumbrados a ver. No recuerdo, tengo algunos años como periodista, Daniel, le pegaban a los alumnos, reglazos, digo, hasta hace poco están los instrumentos de tortura pedagógicos del principio de siglo están en el Museo Pedagógico.
Digo, le pegaban hasta los años 50 o 60 o más, le pegaban a los alumnos, los profesores. Había mucho más violencia desde los docentes. La docencia, la violencia que hay ahora de las madres a los docentes es mucho menor que la que había de los docentes a los alumnos hasta hace muy poco. ¿A usted le pegaron alguna vez? No, una vez que me intentaron pegarme acá, mi padre fue a matar al profesor. Entonces está generalizando, quizás. Bueno, le decía, hubo 13... No, no estoy generalizando, no. Soy doctor en Sociología de la Educación. Pero no me dice usted hasta hace instantes. ¿Qué? No me dice usted hasta hace instantes que se está tomando un tema que pasa en ciertos casos y que la gente tiene miedo por solamente esos casos que ocurren. Sí. Bueno, ¿y entonces? Y yo no estoy diciendo... No todos los maestros del pasado le pegaban a los a lo que decís tú. Pero hay más violencia porque le pegan a los docentes. Le pegan más que los docentes, pero los docentes pegan mucho menos que antes. Bueno, el total de la violencia es mucho menor en el sistema educativo que antes. Vamos al punto, mucho doctor. menor. Bien, bueno. En los últimos 2 años hubo 13 muertes de policías, en el último año van 3. Ya hubo un caso de un policía que trabajaba como guardia de seguridad haciendo esto que se llama un 223 y fue muerto, se llama Fernando Cortés, lo mataron en abril del año pasado. Hay un tema de lo que se habla del éxito de un procedimiento y lo que no. Hoy hablamos de lo que pasó en Positos, hubo una conferencia de prensa del Ministerio del Interior, del propio jefe de policía de Montevideo que está acá y en un ratito va a estar acá en Todas las Voces, donde fue exitoso, pero una bala pasó muy cerca de una joven. Hoy hablamos del fútbol. ¿Recuerdan el clásico de la garrafa, aquella que cayó? Bueno, se habló de exitoso, esa garrafa pudo haber matado a un policía. Y hoy se habla de, obviamente, de esta situación del policía que, fue asesinado. ¿Qué pasaría si ese policía hubiera reducido al delincuente, hubiera evitado la rapiña, hubiera abatido al delincuente? Hoy, ¿qué estaríamos diciendo? Y de acuerdo a lo que establece el protocolo, la norma, ese policía que fue asesinado, ¿hubiese sido destituido? Bien, lo dejamos para cuando esté el jefe, si te parece. Decías, Guillermo. Daniel, que cuando se reclama tanto datos objetivos, bueno, veamos algunos datos objetivos y que no los digo yo. Lo primero que alimenta la violencia delictiva y el delito es la impunidad. La impunidad en la medida de que no soy capturado, que no soy sometido a la justicia y que no pago una pena en prisión. ¿Y esa impunidad en qué se ve? En los datos que muestra el fiscal de Corte, Jorge Díaz. ¿Y el delincuente asume esa impunidad? Pero por supuesto, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el Chediak. Sí. De cada 100 rapiñas, 95 quedan sin aclarar. Y en hurtos es mayor, son casi 97 que quedan sin aclarar. Entonces, tenemos impunidad. El segundo factor que tenemos es la injusticia. Injusticia para con la víctima, que quiere encontrar al responsable y que se haga justicia por ese familiar que fue abatido, que fue asesinado. Y en tercer lugar, la tercera gran falla que lo han tenido los gobiernos anteriores, y mucho más y con mayor responsabilidad por tener mayor presupuesto, es la rehabilitación. 65% de los reclusos son reincidentes hoy en día, en el 2017. Esos son datos, Rafael. El último Estoy de acuerdo con eso. De esos reclusos, de los casi 11.000 reclusos que tenemos, el 80% no estudian, el 65% no trabaja. Y el 60%, 60-65% son reincidentes. Claro, si tienen la posibilidad de salir, van a volver al escenario de la sociedad. Ojo, pero eso no es rehabilitados nuevo. para volver a delinquir. Eso es cierto, yo coincido con las tres cosas, pero eso no es nuevo, es decir, no es una cosa que esté cambiando ahora. Es decir, yo hace 20 años hice un diagnóstico de la justicia en Uruguay para la Suprema Corte de Justicia y el BID, y hice esa relación que hizo Maciel y me dio lo mismo. O sea, ocurren 100 ilícitos, llegan 50 al conocimiento del sistema, llegan 20 al procesamiento. ¿Hace 10 años hiciste eso? Hace 20 lo hice. 20, perdón. 20. ¿Y no pasó Han nada? cambiado mucho en homicidios. En homicidios, Rafael, se aclaraban hace eso 10 años atrás, yo lo tomé en general. entre 60 y 75%. Yo lo tomé en Hoy nos general. llegamos a la mitad de los homicidios Yo quedan lo sin tomé en general. aclarar. Es Digo, terrible. eso ya era así hace más de 20 años. Fue con el gobierno blanco, el Colorado y con el Frente. Y además en el mundo es así también. ¿Y entonces? Y bueno, qué bueno, en fin, es largo de conversar, pero digo, no es nuevo ni es del Uruguay que haya dos sentenciados con condena firme de cada 100 ilícitos que suceden. A ti te gusta, Rafael, la experiencia comparada, ¿no? Muchas veces traes a colación la realidad de algunos países. Sí. Hay países que sí han avanzado en esto.
Algunos han avanzado, no hay datos muy completos. ¿No te los gusta países que han avanzado, sí. los países que han avanzado básicamente son los países nórdicos, sí, que hacen exactamente lo contrario que hacemos nosotros, Estados Unidos, Inglaterra y Francia con la seguridad. O sea que se equivoca. Hacen todo lo contrario. Se equivoca la autoridad ministerial en este Han bajado los delitos en jamás. Argentina, el último dato estadístico el año pasado, bajaron los delitos en Argentina, bajaron en España. No estamos hablando de países nórdicos ahí. Bien, Sí, Boca. bajaron Algunas acá. cosas sueltas hay en muchos lados. O sea, los últimos datos de rapiñas y de homicidios bajaron también acá, pero es claro que tenemos un problema, ¿no? Imaginémonos que atrapáramos a todos los delincuentes. Si hoy atrapamos uno cada 20 y atrapamos a todos los delincuentes. En vez de 11.000 presos, tendríamos 250.000 presos en Uruguay, ¿no? Tenemos que colocar esa hipótesis de un Uruguay con 250.000 presos, ¿no? Con cárcel, o sea, tendríamos una cárcel en cada esquina. El enfoque de la seguridad, dado en términos de seguridad, los países más seguros en el mundo son los países menos desiguales. Los que trabajan mucho los componentes de la desigualdad. Uno puede decir, ¿qué tiene que ver con la seguridad el sistema de cuidado? Miren, que es uno de los problemas que tenemos ahora en la rendición de cuentas. Atender esos 30.000 niños que plantea el sistema de cuidado de 0 a 3 años, los sectores más vulnerables, es lo que estamos generando para mañana en seguridad. Ese segurí va a tener dificultades de coordinación o no va a tener dificultades de coordinación, ese segurí va a tener dificultades motrices o no va a tener dificultades motrices, y ese segurí va a tener dificultades de lenguaje o no va a tener dificultades de lenguaje. Lo estamos jugando hoy, ¿no? En términos de que la continuidad de los estudios que inició Juan Pablo Terra a fines de la década del 80 hasta hoy, en todo nos da que un niño que no nace en la vulnerabilidad, 1 de cada 20 tiene dificultades motrices, y un niño que nace en la vulnerabilidad, más de un 35% tiene dificultades motrices. O sea, arranca la carrera esa del éxito con todas las medallas va a perder. Entonces tenemos que entender que el abordaje, claro que tiene que ver con la policía. Ahora, en la policía se ha hecho, ¿no? Uruguay es de los países que tiene más policía por habitante de América Latina por distancia. Se han mejorado los salarios, se ha mejorado la cuestión del equipamiento, se ha mejorado... No pensemos que alcanza solo con la... Falta cosa, ¿no? Falta reconocer la nocturnidad, falta reconocer... habrá que capacitar más y mejor. Boca, esa relación de policía por habitante debe ser... Tiene razón, es de las más altas sí, del mundo. 876 casi en Sí. Lo que se equivoca Andrade cuando dice, si agarráramos a todos tendríamos 250.000 delincuentes. No es así, Andrade, porque no es un delito por delincuente. Ese es el error garrafal. Un mismo delincuente comete una cantidad de delitos. Sí, por eso una cosa es la cifra de delitos y otra la cantidad de delincuentes. Mónica. No, lo que pasa es que yo veo lo que hoy te comentaba, que me parece que hay como en esto una partidización, como que los grandes debates se dan cuando hay unos momentos dramáticos como ahora, y quizá lo que hay que pensar es dar el debate de cómo hacer para que esa gente no vuelva a la cárcel. Me consta, soy hija de un médico policial, toda mi vida supe la historia de lo que pasaba con mucho... Hay mucho delincuente que no quiere volver, pero que no tiene herramientas después para mantenerse afuera. No digo que hoy sea la mayoría ni que no lo sea, creo que el tema es bastante más complejo, pero si después se plantea qué hacer con la rehabilitación de los presos, se plantean planes para que haya opciones de vida, eso mucha gente lo cuestiona. ¿Por qué destinamos dinero del presupuesto para los presos? Bueno, lo destinamos porque es para bien de todos nosotros, no es solamente para el preso, pero está todo como muy al golpe del partido, ¿no? Dos cosas, ahí, discúlpame, chiquita. Una, sobre cuántos delincuentes por delito es especulación, porque si no tenés aclarado el delito no podés saber cuántos hizo cada quien. Ahora, dos referencias del informe del comisionado Petit. De las 500 y pico mujeres presas, 9 de cada 10 sufrieron violencia sexual desde niña. Para analizar contexto vulnerable con delincuencia posterior. Porque en general nos compramos que el delincuente nació el día, este caso terrible que pasó hoy, el más duro, ¿no?, de este asesinato. Nació el día, parece, de la rapiña. Y para atrás, en general, se mira muy poco. O sea, ¿cuánto cultivamos como sociedad? Es una cuestión. Lo segundo es, tenemos fenómenos nuevos. La pasta base es un fenómeno relativamente nuevo. El peso del narcotráfico es un fenómeno relativamente nuevo en términos del peso relativo en Uruguay. Y tenemos una circunstancia cada vez más creciente de vínculo entre el narcotráfico y el sistema financiero. Bien. Por lo tanto, políticas contra el lavado también es un componente central para el combate a la delincuencia. Conrado, y luego quiero cerrar con Baise y con Guillermo. Nada, simplemente para decir que el tema obviamente es más complicado que estas soluciones tan fáciles que a veces aparecen cuando enfrentamos circunstancias como esta. La Organización de las Naciones Unidas para el Combate de la Droga y el Delito publica todos los años la tasa de homicidios disponible en el planeta. Y si uno revisa las cifras,
encuentra algunas realidades que no tienen nada que ver, puede tener una explicación entre 10 sobre la razón por la cual la tasa de homicidios en una sociedad es alta. Del mundo entero, la región más donde la tasa de homicidios es más alta es América Central y tiene 40 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto quiere decir Honduras, Guatemala, Belice, Costa Rica, que siendo un paraíso democrático tiene más alta la tasa que la que tenemos, por ejemplo, en Uruguay. América del Sur, que tiene la mitad de América Central, porque tiene 20, América del Norte, que tiene 10, pero es un promedio muy desparejo, 15 muertes en México, 1 muerte en Canadá, 7 muertes en los Estados Unidos. Entonces, cuando vamos al resto del mundo, ¿qué encontramos? Efectivamente, los países europeos en general van entre 0,2 y 2. Eso incluye de Hungría a Estonia, claro. y de... Igual, ¿sabes qué, Conrado? Está muy bien lo que estás aportando, porque además sos una persona con una lucidez mental capaz de retener esa cantidad de cifras. El asunto lo que digo es, no tiene una explicación trivial y mucho menos sencilla. Pretendemos elevar el debate y profundizar sobre estos aspectos, pero acá hay gente que efectivamente, lo decía Mónica, muchas veces nos polarizamos, pero hay gente que hoy sale a la calle y siente miedo. ¿Y cómo resolvemos eso como sociedad? Bueno, es un desafío. Estuvieron reunidos no sé cuánto tiempo en la Torre Ejecutiva, no sé qué cantidad, 13, 14, 20 y pico de reuniones creo que fueron, ¿no? Y estas cuestiones me parece que no se resolvieron, por lo menos en los términos en que espera un alto número de ciudadanos. No esperemos resolver el miedo mediante el ataque a la criminalidad. Ajá. Que ahí no también lo va a resolver ahí. Hay un discurso ahí polarizado. Independientes. Sí. Digo, no necesariamente disjuntas, hay algunas comunes. Viste que hoy, por ejemplo, pero no es ahí. Tú sos usuario de redes sociales. No voy a hacer un razonamiento entero. Sí, pero me permites simplemente... Bueno, pero... Hacé el razonamiento que quieras en todo caso. Dale, a ver si puedo redondearlo con eso. Perfecto, pero tú ves en las redes sociales que hoy asoma una vez más cuestiones que pensábamos que ya estaban laudadas socialmente, pena de muerte. Sí. Cadena perpetua. Desde el punto de vista de la sociología, ¿cómo se interpreta eso? Eso es un estado anímico también. Y claro que es un estado anímico, pero si nosotros, como líderes de una sociedad, como gente más educada, como gente con más capacidad de decisión, como gente con más capacidad de asesoramiento científico cuando uno gobierna, no es capaz de pasar por arriba de las cosas que la gente siente en el cotidiano, entonces ¿para qué gobierna? Si piensa nada más para hacerle caso a Doña María no estudia. Doña María no tiene conocimiento de las cosas en general. La siente de una determinada manera. Ahora, si no pasamos por arriba de eso, no vamos a poder gobernar el mundo. Porque el mundo está gobernado por los medios de comunicación y crecientemente por la reproducción que las redes sociales hacen de que lo que los medios de comunicación dicen. Y ese es el mundo. Y si no entramos adentro de ese mundo, estamos fritos. Claro. Los mundos como decía Andrade, en una palabra, la seguridad básicamente es un problema de igualdad. Básicamente. Influyen millones de cosas más. Pero para decir una, la que más influye es esa. Y eso está subrayado desde la política de Aristóteles. Necesidad, ambición, desigualdad. Bien. La política de Aristóteles, 25 siglos. Los 3 causas fundamentales de eso. Siguen siendo básicamente válidas, con ajustes al tiempo, porque la necesidad ya no es fundamentalmente causa de la relación pobreza, y eso no es. Es la desigualdad, no la carencia, la desigualdad. Ajá. ¿Y estás enojado con el gobierno en ese sentido, en esta materia? No. Actúan todos horrible con respecto a eso, no estudian nada, se pasan enfatizando las cosas, se creen que la seguridad es un asunto de poner cámaras, de poner más policía, no entienden nada, entonces hacen todo así y va todo mal, claro. Cerramos, Guillermo. Te quedó un comentario pendiente. No, digo simplemente que hay que hablar en serio de las cosas. Y no ponerse a poner lo que decía la madre de este, lo decía la madre del otro. Vamos a hablar en serio, tenemos un espacio para todo el mundo. Claro. Hablar en serio. Vamos a hablar en serio del tema. Y tú no estás hablando en serio, pero además me parece que en la configuración de, digamos, no sé si puzzle es lo que corresponde, pero cuando el programa se llama Todas las Voces,
cuando nosotros asumimos este desafío de ir por lo alto, pretendemos que haya una persona calificada como vos, pero que también esté la mirada de la mamá o de la esposa o de la hija. Esté, sí, pero otra cosa, una cosa es que esté y otra cosa es jerarquizarla. Claro, pero acá estuvo jerarquizado. No. Perfecto. Guillermo. Yo creo que la policía tiene muy buenos jerarcas y que tiene funcionarios policiales con vasta experiencia y capacitación como para combatir el delito. Y lo que la gente le reclama al Ministerio del Interior es justamente que nos brinde seguridad. No vamos a volver a la ley del talión, de ojo por ojo. Es el Estado, no los gobiernos. Los gobiernos van pasando, el Estado le debe preservar la seguridad de la gente. La seguridad es la primera de las libertades. Si yo no tengo seguridad, no puedo ejercer el resto de mis libertades. Y en ese enfoque, creemos, y los números así lo demuestran, que la gestión no ha sido buena, que la gestión ha fallado. ¿Le erró el foco Jorge Vázquez cuando puso el acento en lo reglamentario? Creo que sí, que han sido lamentables las expresiones. Era un tema para manejarlo internamente, por los canales y las vías internas del Ministerio del Interior, y el discurso tenía que haber sido muy breve, solidarizarse con la familia de la víctima y decirle a la población que vamos a hacer los máximos esfuerzos. Creo que el principal problema es creerse que la seguridad es un problema policial o del Ministerio del Interior. Hay un error gravísimo, es un problema interministerial, interdisciplinario, interinstitucional y mucho más profundo que lo que pasó con este o con el otro. Porque la función del Ministerio del Interior es brindar seguridad, no analizar las causas del delito, las causas eso no. Para eso está el MIDES, está el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, hay diferentes dependencias del Estado. Y el Ministerio del Interior pertenece al Poder Ejecutivo, cosa que las autoridades actuales no lo entienden. Bien, está el señor jefe de policía ya acá. Rafael, muchas gracias por tu movilidad y te esperamos pronto por acá. Es muy interesante tener tus miradas. Gracias. Con el panel quiero discutir esto que estábamos hablando, ¿no? Con Guillermo Maciel y con Rafael Baize. A veces se entiende, creo que hay talleres de algunos colegas para tratar de que el gobierno comunique mejor, porque hay también allí un asunto de comunicación externa e interna también, Pero vayamos a lo que decía el subsecretario ministro interino Jorge Vázquez. Realmente para nosotros es una noticia lamentable. Sentimos un profundo dolor de la muerte de este funcionario policial. Nos imaginamos el dolor que debe tener la familia. Por ley, los funcionarios policiales tienen un número de horas para realizar tarea 222, pero por fuera de eso no pueden hacer ninguna actividad vinculada a tareas de seguridad. Y a veces se los contrata por parte de algunas empresas para realizar alguna tarea cuando en realidad lo que están haciendo son tareas encubiertas de seguridad. Y ahí es donde el funcionario realmente está mucho más expuesto. Yo creo que si bien hay una parte de responsabilidad del funcionario que no se cumple la normativa que el Ministerio de Interior da, también hay una responsabilidad de empleador que emplea funcionarios por una tarea que no está autorizada. La gran mayoría de los trabajadores en este país tienen más de un trabajo, existe el multiempleo y hay una cantidad de policías que tienen otras tareas, incluso cuando nosotros controlamos que no tengan horarios extensivos. Nosotros no estamos de acuerdo con esos horarios que a veces se prolongan mucho tiempo, es para permitirle que el funcionario policial no solamente pueda tener horas de descanso, sino que si realiza alguna actividad productiva lo haga, pero no vinculada a tarea de seguridad, por la propia salud, digamos, psicológica del funcionario. Sí. Bueno, lo decía Boca Andrade hoy temprano y efectivamente fue así. Muchas veces los que transitan por las redes sociales volcaron energía en esta crítica y no de pronto en saber cuáles eran las circunstancias de la familia, pero también hubo una gran parte de la gente, me incluyo, que entendió que le faltó, en esa línea de tiempo, al subsecretario Vázquez le faltó timing, si se me permite el anglicismo. Oscar. Sí, es altamente probable. También hay que tratar de acompañar la retórica con la práctica. Nosotros, enterados de esta situación, lo que hicimos fue hablar con el gremio de policía y poner una brigada a disposición para el tema de la vivienda de la familia, que nos dicen que está además en un asentamiento inundable. Porque en realidad hay cosas que las podés hacer en concreto, más que con retórica. Después, a ver, el tema es el tiempo en el que se maneja. La discusión sobre el tema del 222 se da por un acuerdo político. A veces se discute mucho de la necesidad de acuerdos políticos porque había una circunstancia de más de 130 horas
extra de trabajo de manera irregular y se logró descender, sí, pero en realidad en la práctica son 36. Sí, hasta 50 puedes hacer, pero se bajó a 36, una lógica que es de amplio sentido común para algunas tareas. Yo que imagino un cirujano, bueno, querés que te vaya a operar a alguien que tiene una carga de 20 horas. Manejás con un chofer, no querés que tenga 20 horas sin dormir. No es bueno que quien maneja un arma esté de repente 30 horas seguidas, como a veces pasaba. Pero claro, en medio de esa circunstancia, del dolor de la familia, de altísima sensibilidad, quizá el tiempo elegido para colocar una segunda referencia como preocupación, de decir, no pueden mandar a la gente a contratar regalado, o podía haber sido otro. Bien, Roberto. Sí, lo que pasa es que bajó mucho la plata de los policías. Cuando hacían el 222 eran hasta 2010 más del 60%, de acuerdo al sindicato policial. Evidentemente, si no tenían muchos de ellos la posibilidad de hacer, o redujo mucho el 222, se redujo la plata. Y es por eso que muchos salen. Y hay algunos, y te lo va a poder decir el jefe de policía, que no dicen que son guardias de seguridad, pero trabajan, por ejemplo, para un reparto, trabajan como un peón en el reparto, pero en realidad son guardias. O trabajan de gondoleros en un súper o en un almacén, pero cumplen el servicio de guardia. Figuran Exactamente. como gondoleros, pero efectivamente son guardias de seguridad. Y sobre esto no hay controles. No hay control. Mónica. Yo creo, quería hacer dos comentarios. Uno respecto a lo del subsecretario. Sé que es muy antipopular decirlo, pero a mí me parece que era necesario que él hiciera esa aclaración, justamente por el griterío que se armó en las redes, diciendo que por qué no le habían hecho honores en el sepelio al funcionario y por qué no se le había reconocido como caído en el cumplimiento de la ley. Entonces me parece que el subsecretario se vio obligado a explicarlo. Yo, por ejemplo, como ciudadana no lo sabía, me podía haber indignado. Me indigné, obviamente, ante la muerte de un ser humano y de una forma tan cruel y espantosa como sucedió. Pero también me vino bien, como periodista y como ciudadana, informarme de qué fue lo que pasó desde el lado. Y creo que, efectivamente, estaba haciendo algo que no debía hacer el funcionario. Y eso hay que reconocerlo, más allá del horrible final. Lo otro es el comentario que hizo Rafael, que me da pena que se haya ido porque no está bueno que no esté cuando uno lo va a rebatir. Me parece que hay una diferencia entre decir los medios de comunicación manejan estas cosas e influyen a la gente, y la gente en las redes sociales influida por los medios de comunicación. La gente en las redes sociales en este momento hace cualquier cosa sin su nombre, sin su cara, la gente en las sin redes hacerse sociales responsable. Interpela a los medios. Claro, y está para tirarle palos a quien sea, y porque te digo eso que paga. Muchas veces debilita hasta los propios gobiernos. Por supuesto, y no creo que esto Rafael no tenga se que ver refería con los tampoco medios. a los medios de acá. Los medios nos tenemos que hacer responsables cuando cometemos sí. errores, porque o nos dejan de ver, o nos dejan de comprar, o nos dejan de leer. Ni siquiera no los es medios lo más mismo. poderosos, por ejemplo, hoy están en condiciones de Totalmente. gobernar, como dice Rafael Baice. Connie, tu comentario final. No, yo creo que todo este episodio ha sido trágico en el más estricto sentido de la palabra. El subsecretario evidentemente no midió con razonabilidad la estructura de su comunicación. La información como la que se estaba dando era una información de crisis, de pena y de angustia, que la reacción que uno va a tener cuando escucha es: tengo en concordia, es decir, mi corazón late con el de los que hoy están angustiados porque han perdido a su papá, a su ex esposo, a su hijo, a su hermano. Yo discrepo amablemente con Mónica, sacar el tema del vínculo de naturaleza administrativo-burocrático y la norma respectiva, cuando además, como señalaba Roberto, el afán de la gente por prosperar, que es la motivación más importante y más seria que tenemos los padres, los esposos, los hijos, de dar a los nuestros lo mejor, implica que uno busca todas las alternativas, y esa era tener un horario y cumplir una tarea. Me parece completamente desencaminado lo que hizo Gracias, el Conrado. subsecretario. Muchas gracias, Conrado. Recibimos al señor jefe de Policía de Montevideo, Ricardo Pérez, para estos algunos minutos aquí en Todas las Voces. Señor jefe, muchas gracias por su presencia. Es un gusto estar acá. Y por dar la cara en circunstancias complicadas, ¿no? Decía el panel que muchas veces se polariza
la opinión pública, y allí se pone el acento en aquello que la policía hizo mal o que las autoridades hicieron mal, y no de pronto en la acción cotidiana que seguramente ustedes tienen mucho para, no digo celebrar, pero mucho para valorar como buena acción. Primera pregunta, concretita. ¿Por qué no fueron al sepelio del policía? Porque es policía 24 horas, eso se ha dicho. Sí, eso está claro. En primer lugar, le quiero decir que acá estoy expresando mi sentimiento como policía de muchos años, de 35 años de policía, donde ingresé como agente de segunda. O sea que conozco la carrera policial desde la escala básica. Y siempre, y lamentablemente en nuestra carrera, he vivido situaciones donde hemos perdido compañeros. Y también algún policía que prestó servicio conmigo. Indudablemente que en esta controversia de que si íbamos o no íbamos al velatorio o al sepelio, realmente aportaría algo bueno o algo malo. Simplemente el dolor se siente estando o no estando. Y eso yo, como jefe de policía, como policía, lo siento. Realmente lo siento estando o no estando en el lugar. Usted está subordinado al mando político, ¿no, jefe? Pero, por ejemplo, ¿quiere hacer algún comentario sobre lo que decía el viceministro Vázquez? Yo, más que nada, para referirme al caso puntual, me parece importante referirme a generalidades en este tipo de situaciones que los policías cumplen esta función. Y que me parece que como policía es bueno transmitirla a mis compañeros de trabajo, a mis subalternos, y me parece que es bueno. Yo creo que en este tipo de situaciones en las que se encontraba este policía, existe una situación de indefensión total y solitario aparte, en lo que tiene que ser a nivel institucional y como policía. A ver. Y me refiero institucionalmente? Indefenso en su actividad que estaba desarrollando. Primero, si hubiera sido en un servicio de los cuales está regulado, por lo que estábamos comentando, por el artículo 222, yo creo que hay mucho más respaldo hacia ese policía que estaba cumpliendo esa tarea. En primer lugar, podría estar con un chaleco antibala, identificado como policía, no un delincuente. No es de lo más común actuar frente a la presencia de un policía. Podría estar, como en algunos casos pueden llegar a estarlo, con un medio de comunicación, con un equipo de comunicación, de los cuales hoy tenemos equipos de comunicación que nos permiten hasta hacer escucha de medio ambiente, aún sin estar operando, desde la propia mesa del Centro de Comando Unificado. Es un servicio que generalmente, al ser contratado, se regula con la mesa o con la oficina que tiene que ver con el 222, y se establecen algunas pautas en caso de que tenga muy poco respaldo en el servicio que cumple. Hay un policía y hay un oficial de control y un fiscalizador que le corresponde controlar ese servicio. Y además, generalmente cuando se sabe que hay un policía que está de 222, aquellos que hemos trabajado siempre en la calle, sabemos que muchas veces se recorre o se va, o el compañero pasa por el lugar donde está el otro compañero. Claro. Pero digo, sin embargo, en este caso y en otros casos que ha pasado, por eso no quiero referirme a este caso, sino a la generalidad, yo creo que se encuentra indefenso frente a toda esta cosa y aparte solitario. Está bien. Jefe, le voy a hacer con todo respeto, con la mayor sensibilidad, pero también con franqueza. Las redes sociales con el hashtag Opino en TLV, una vez más, no se instalan como trending topic. La gente está muy angustiada, muy preocupada y en algún caso bastante molesta con la forma en que se ha manejado este asunto. Pero con todo el respeto que usted me merece, de pronto los televidentes están en este momento pensando, ¿qué está diciendo el jefe? ¿Que la culpa de haberse muerto fue la del policía? No, yo no lo estoy diciendo ahí. Yo lo que estoy diciendo que si ese servicio hubiera sido regulado, contratado debidamente como debe ser, posiblemente ese policía no estaría tan indefenso en esa situación. ¿Cuántos cabos coronel hay hoy?
lamentablemente tenemos muchos policías que realizan esa actividad. ¿Y cómo se controla? Y que nosotros hemos, y desde acá, nosotros pedimos que eso no lo deben hacer, por esta misma razón. ¿Hay una estimación de la gente que está haciendo esto? No lo tenemos claramente establecido, porque justamente el policía, y hay veces el propio que también, el empresario que lo contrata irresponsablemente, porque realmente lo contrata irresponsablemente, tampoco lo dice. Entonces y muchas veces, como decía Hernández, es así, lo simulan el servicio de otra manera, diciendo trabaja de tal manera o de otra, simulando, pero en definitiva es contratado para que cumpla un servicio de seguridad. Ahora, usted empezó desde lo más bajo y hoy llegó a la más alta, de las más altas jerarquías policiales del país, porque hay que ser jefe de policía de Montevideo. Gracias a muchos policías que me ayudaron. No tengo ninguna duda, siempre cuando uno llega seguramente es acompañado por gente que lo ayuda, ¿no? Y que lo enseña. Ahora, en este caso, ¿podía vivir este policía con el ingreso muy recuperado, además en los últimos años? Eso se ha dicho hasta el cansancio. No se puede contrastar esa cifra, ¿eh? Hoy están percibiendo mucho más que lo que hace unos 5, 6, 7 años. Ahora, tiene que salir a revolverse el hombre. ¿Cómo hacemos entonces, jefe? Sí, yo creo que es coherente lo que usted dice, que muchos policías tratan de trabajar en otra cosa. Yo personalmente lo hice, pero nunca lo hice cumpliendo un servicio de seguridad extra. Ajá. Yo creo que sí, que hay posibilidades que muchos policías trabajen, pero no cumpliendo funciones de seguridad. Y lo que decía usted, económicamente, yo recuerdo cuando ingresé, yo ganaba $300, ganaba un agente. Hoy gana aproximadamente $900. O sea que gana mejor, pero indudablemente que también los policías no le alcanzan y hacen otra tarea, como muchos uruguayos en muchas tareas. Pero yo entiendo que cuando cumpla tareas de seguridad, lo debe hacer desde la forma que está regulado. Ahora, si tiene otro trabajo y otra tarea que no tiene que ver con esta tarea, yo me parece que está bien. Bien, no tiene sentido repetir la imagen, pero ¿qué sintió cuando vio esa imagen? Mire, yo estaba en mi casa muy poco tiempo una vez que sucedió el hecho, al poco rato me estaban pasando la gente que estaba trabajando en el caso, y realmente realmente fue impresionante. No logré indudablemente poder dormir más y bueno, uno que ha vivido situaciones de compañeros en esos casos, cada vez realmente le afecta y mucho. En las imágenes, que reitero, todo Uruguay lo vio, en las imágenes se advierte una acción, ¿correcto? Trágica, terrible, mortal. El desenlace es mortal. Pero en algún momento también se puso como la lupa sobre el procedimiento del policía. ¿Cómo lo valoró usted, jefe? A ver, hay que ver el contexto, la situación, el momento. Indudablemente que acá, discutiéndolo, podremos ver y tener visiones diferentes. Podemos tener visiones desde el punto de vista de seguridad profesional. Pero hay que ver en el momento que se da, la situación que se da. Habían 2 personas que estaban en riesgo. La situación, si lo identifica o no lo identifica, cosas que todavía no tenemos muy claro. Hemos mirado muchas veces para poder ir sacando algunas conclusiones de ese video. La acción que hace el policía, no sé qué hubiera pasado si hubiera puesto el arma arriba, si la solicitud era esa. Hemos discutido muchas veces. Se escucha el diálogo. Sí. Roberto decía, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede si en el momento el policía dispara? ¿Hoy lo estarían homenajeando o estaría sometido a un arresto, a una sanción administrativa? Mire, hemos tenido casos de policías que, aún realizando tareas de las que estamos hablando, que no está regulada, han dado muerte a un delincuente. Y han dado muerte a un delincuente. ¿Cómo se actuó en ese caso? Simplemente se toma la actuación que tiene que ver con la regulación de ese servicio. Lo otro lo va a definir la justicia y, de hecho, en la mayoría de los casos, quiero acordarme desde que yo estoy acá, en los hechos que
que han habido, el policía ha salido sin ningún tipo de problema frente a la justicia y ha sido en legítima defensa y en legítima de terceros en algunos otros casos. No estaba También han fallecido otros policías en defensa de terceros en algunos hechos. Me recuerdo un hecho de la Nacional 18. ¿De una panadería era? Sí, del Cabo de la Panadería. Exacto, terrible eso. Pero además todos sabemos que muchas veces va un policía rumbo al trabajo, de civil, pero es policía 24 horas. Ve desde el ómnibus que está pasando algo, baja, cuando tiene lo que hay que tener, que es la vocación, lo que decíamos hoy, ¿no? Baja y trata de actuar como policía. Por eso a veces llama la atención que se esté cuestionando esta cuestión de qué estaba haciendo en ese momento. Director, muéstreme la imagen, no tiene nada que ver con el video del que estamos hablando, ya ha sido claro. Jefe, dígame, a esta altura, son las 9:30 de la noche casi, ¿no se sabe nada de quién puede haber sido el que ejecutó, el que asesinó a este policía? Nosotros estamos trabajando conjuntamente con Avaru, que tiene que ver con la videovigilancia, con policía científica, que tiene que ver con la escena del hecho, los proyectiles, y hemos avanzado. Hemos avanzado también con Avaru, hemos avanzado con las investigaciones de la zona 2 y con la DIC. Tenemos algunos elementos que indudablemente, como están judicializados, esperamos poder dar ¿Hay un sospechoso detalles. ya? Tenemos algunos temas que se refieren, pero por el momento tenemos uno. Como sospechoso, esperamos poder avanzar en esa situación. Las redes te escrachan, ¿eh? Hoy andaba circulando una foto en las redes sociales. Estamos investigando eso que apareció en las redes sociales. ¿Pero están investigando porque puede llegar a ser el autor? Sí, estamos investigándolo por eso. Sí. ¿Puede ser el autor? Bueno, estamos investigando. No descartamos ninguna línea que pueda llevarnos a esclarecer este hecho. Director, muéstreme. Perdón, Daniel, esa persona se entregó. ¿Se entregó en este momento? De acuerdo a la información que tenemos, porque hizo un comentario en las redes sociales que dijo, hice un trabajo y me llevé 10.000 pesos. Sí. La policía lo estaba buscando, se sintió acorralado, se entregó, pero lo primero que se habla es que no sería el autor. Bueno, pero acá está el jefe de policía diciendo se entregó, que está investigando. Están investigando. Director, a ver, esta imagen. Y luego de la pausa, vamos a hacer una pausa, y luego quiero que me comente esto, jefe. Acá se ve, no tan claro, por lo menos, bueno, me hacen falta lentes, En la pantalla está, y se ve claramente cómo una funcionaria policial está manipulando un arma. Es más o menos como que a mí me hubieran entregado el control de una nave espacial. No sabe muy bien qué hacer y es un arma de reglamentos. Le fue entregada a la policía esta arma. Véanla, allí está. Duda, apunta hacia el piso por las dudas. Vaya a ser que se le escape un tiro y todavía pueda herirse ella o acaso a una persona que pasa por allí, una zona transitada, a plena luz del día. ¿Cuál es la formación que reciben los policías? ¿Cómo puede ser que veamos esta imagen de una manipulación hasta donde se ve, jefe, totalmente irresponsable? Vamos a la pausa y luego responde el jefe de policía. Ya estamos casi en el cierre de todas las voces con el señor jefe de policía de Montevideo, Ricardo Pérez. Esta es la imagen que teníamos de la mochila. ¿Qué le dice a la señora? Que el posteo de Facebook estremece, eriza la piel, te llena de, bueno, en fin, impotencia, bronca, miedo de no poder sostener a mis hijos. Hoy me inunda. Toda la vida le pregunté por qué elegía ser policía. Siempre me contestó porque amaba lo que hacía. Y bueno, y otras consideraciones más. Jefe, ¿qué se le dice a la señora? Primero, había una duda respecto a la asistencia que se le iba a dar, que perdía todo por haber muerto en estas circunstancias. ¿Es así? No es así. Todos los policías tenemos cobertura de sepelio en cualquier situación. ¿Y la pensión después hay algo? Y tiene una pensión, que también eso, también me gustaría hablarlo sobre una generalidad, pero un policía en situación así tiene un sepelio, tiene una pensión que es un porcentaje del sueldo que gana de acuerdo a los años, ¿no? de servicio, en este caso era de 21 años, pero digo, en la generalidad es un porcentaje, y además un seguro de vida.
siendo en otros casos por acto directo o a consecuencia del servicio, indudablemente también el beneficio del policía es mucho superior, tiene su pensión, tiene otro seguro. Pero por lo menos ahora, entonces, no es aquello de quedarse No, tiene una pensión. Bueno, la saludamos desde aquí. Y usted me decía, ¿qué le decía? Son pocas las palabras que uno puede sacar sobre estos casos. Aquellos policías que me conocen saben lo que siento cuando pasa estas cosas con un policía. Así que realmente es un momento trágico, espero que no nos olvidemos. Gracias, bajemos la música, por favor. El video, a ver, el video. Que le mostraba antes de la pausa. Una policía que está en una actitud con un arma de reglamento donde parece que no tiene idea qué va a hacer con ella. Usted lo vio, jefe, antes de... Ya estamos casi cerrando. ¿Cuál es la respuesta a esto? Nosotros vimos el video, inmediatamente... Aquí está. Indudablemente que demuestra una total impericia frente a un arma, sobre todo en el manejo del desarme y cómo descargar, en el lugar también que lo hace, pero inmediatamente yo dispuse una investigación para establecer cuándo había sido, dónde, quién era la policía para tomar medidas, sobre todo en poder regular esa situación que estaba viendo. Pudimos identificar que ese es un video que no es de ahora, sino que era de más o menos de noviembre, donde estaba cumpliendo esas funciones, o sea que la persona que hoy la viralizó hubiera sido muy bueno y oportuno que lo hubiera hecho en aquel momento para que nosotros como autoridades tomáramos medidas. En noviembre del año pasado. Del año pasado. Lo que hicimos hoy, lo pudimos lograr identificar a la policía, la desarmamos momentáneamente hasta que fue a un polígono, y le hicimos una reintrusión donde le hicimos hacer tiro, donde en tiro realmente pudo tirar de acuerdo a los promedios que se le pidió a un policía, y se le enseñó por parte de los instructores el desarme, o sea, de poder solucionar inmediatamente esta situación. Indudablemente que esta no es la generalidad de ¿Este es un caso aislado, dice usted? Bueno, no es la generalidad, tal vez puedan haber más casos como esto. ¿Hizo prueba de tiro y qué resultado le dio? Porque no tenemos idea nosotros. Las pruebas de tiro fueron muy buenas en relación al promedio que debe tener un policía. Por ejemplo, de acierto. El promedio más o menos que tiene que tener para poder salvar, estamos hablando de 100 puntos, unos 60, y anduvo en los 85 más o menos. Por encima de... Por encima del promedio. Bueno, jefe, muchas gracias por su movilidad. Ha sido un gusto. Lo esperamos pronto, ojalá que no sea para estas circunstancias, porque hay muchos temas para hablar de la seguridad activa y la pasiva también, ¿no? En fin, hay mucho de eso. Gracias por su presencia. Estuvo con nosotros el jefe de policía y estamos cerrando ya el programa. No ha sido nada fácil hacer este programa hoy, porque la familia de todas las voces, yo creo que lo interpretamos así, ¿no? Se integra una familia, por más que hace relativamente poco que algunos de nosotros nos conocemos. Ale Labraga ha tenido una circunstancia familiar terrible, no da ni siquiera para describirlo, hay que estar en los zapatos para saber lo que está sintiendo Ale. Le mandamos un apretado abrazo desde acá, un equipo que profesionalmente la respeta, pero en términos humanos mucho más, y seguramente, no sé, ese concepto, ¿no? Son pérdidas irreparables. Pero haremos lo posible para acompañarla en este infinito y profundo dolor. Nos veremos el próximo jueves a las 20:30. Que pasen bien.